En uno de los capítulos de mi libro, From Scratch, Creando desde la Nada, yo hablo de tocar fondo. Y recuerdo que cuando me estaba haciendo el lanzamiento del libro, las personas me preguntaban, ¿cómo así tocar fondo? Y yo creo que el backstage o la historia detrás de esa parte tiene que ver con muchas cosas. Lo primero es, ¿qué es tocar fondo? Y a veces yo estoy tocando fondo y ni siquiera me puedo dar cuenta que estoy tocando fondo. ¿Cuál es la necesidad de eso? Es que para yo poder crear lo que sea que yo quiera crear en mi vida, a veces nosotros nos vemos con un pare o con un no se puede. O si no, estoy en un sitio muy incómodo. Antes de yo poder crear algo, tengo que salir de donde estoy. Es totalmente erróneo, yo creo, pensar de esa manera. Porque de alguna manera tocar fondo puede ser la oportunidad de nosotros lograr la vida que queremos lograr. Yo no sé si esta es la verdad, pero yo sí considero que a mí me ha pasado. Yo he podido vivir con esto y yo he tocado fondo también. Cuando yo escribía eso, yo decía, ¿cuántas veces yo he tocado fondo? Yo me he quedado pensando si realmente lo que yo estoy viviendo era necesario yo vivirlo. Y justamente cualquiera que tú le pregunte, las experiencias más dolorosas o más incómodas me han dado una de las lecciones más grandes de mi vida. O sea que yo no sé qué puede estar pasando ahora mismo mientras tú veas este video, que no tengo idea cuando tú estás viendo este video, pero yo sí sé algo. Primero hay que identificar ese tocafondo. ¿Y qué es tocafondo? Es eso, es llegar a un momento en el cual tú dices, tú sabes que tuve suficiente, ya no quiero más de esto, ya tengo suficiente de esto y no lo deseo más, seguir experimentando lo que sea que estoy experimentando. Y ese tocafondo, hay gente que dice, los dominicanos nosotros decimos, estoy jodido. Y el estoy jodido es, ¿sabe qué? Me está yendo muy mal. Y a veces a todos nosotros en la vida nos está yendo muy mal. Lo que sucede es que cuando nos está yendo muy mal, nosotros queremos resistir ese momento de que nos siga yendo mal. Entonces, lo primero que debo identificar es, ¿estoy yo tocando fondo realmente? ¿O todavía hay un peldaño más para abajo que yo puedo llegar? Si hay un peldaño más para abajo que yo puedo llegar, yo tengo que estar consciente de eso. Pero para crear la conciencia es muy fácil para mí decir lo que estoy fuera de tu problema o de lo que tú estás pasando en este momento o lo que sea que está sucediendo en tu vida. Para mí es fácil porque yo no estoy dentro de tu vida. Por eso funciona un coach. Y yo también lo veo en mi propia vida como me ha sucedido también. Entonces, si yo lo primero que tengo que ver es si estoy tocando fondo y evaluar la situación. Eso es lo primero. Ahora, ¿cómo yo llegué ahí? Porque hay gente que me dice, Ricardo, sí, pero me ha pasado muchas veces. ¿Cómo yo estoy siempre tocando fondo? O hay gente que tú dices, mira, al siempre desde que yo lo conozco le está yendo mal. O al siempre le ha sucedido algo en su propia vida. No, yo lo único que me quedo pensando es, ¿cómo yo llegué ahí? Me preguntaba eso mientras escribía el libro, me preguntaba cómo yo pude tocar ese fondo. Entonces, encontré 3 maneras de poder llegar a ese fondo. Y fue una secuencia, porque es como la vida misma. Nosotros somos una serie de consecuencias, causa-consecuencia. Y van cosas que nos van sucediendo. Y eso es lo que nosotros hemos vivido hasta ahora. Y cuando lo vi de esta manera. Primero las cosas vienen como una señal. Yo no sé qué situación de tu vida o de las áreas de tu vida, yo no sé qué situación te llevó ahí. Pero quizá hubo una señal que te decía, si te vas por ahí, y no me hace caso esta señal, puede haber un problema. Y las señales son cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. O quizás empezamos a tomar conciencia, hablo con alguien y yo hablando con alguien me di cuenta, mierda, ¿por qué esta persona me dijo eso? ¿Por qué me mencionó eso? Y a todos nos pasa eso, a todos nosotros decimos, me dijiste algo que me dejó pensando. A veces es esa señal la que nos ayuda a nosotros no solamente no tocar al fondo, sino crear antes de tocar el fondo. Porque es muy fácil tocar fondo y subir. La diferencia es qué me está llevando ahí para yo no volver a tocar ese fondo. Y hay algo, si yo ignoro la señal, ¿qué me pasa? Si yo ignoro la señal, quizá viene un problema. ¿Y ese problema cómo puede suceder? ¿Cuál es ese problema que me trae? Me trae un conflicto en mi vida al cual yo debo de enfrentarlo. Porque la señal es algo muy sutil. Pero luego cuando viene el problema, viene algo más grande. Entonces, ese problema que se me acaba de crear, yo debo de resolverle, yo debo de tomar carta en el asunto. Pero a veces también nosotros, ¿qué hacemos? A pesar de que estoy viendo eso, lo ignoro. Entonces, cuando estoy ignorando eso, automáticamente me viene una crisis. Y en la crisis es cuando nosotros decimos, estoy jodido. Aquí sí estoy altamente jodido. ¿Por qué? Porque cuando ya llegó la crisis, cuando yo digo, ya no tengo más, ¿qué más da? Ya tengo que salir de aquí como sea. Ya debo de buscar la manera. Y es ahí cuando nosotros empezamos a buscar el desarrollo personal. Es ahí cuando nosotros empezamos a buscar libros que nos ayuden a salir de donde nosotros estamos. Porque así somos los seres humanos. A veces queremos ese dolor para poder crecer. Necesitamos ese dolor para poder crecer. Por eso hay personas que son bien, esta palabra bien famosa últimamente, es la resiliencia.
Resiliencia. ¿Y qué es? Que es la capacidad que tenemos los seres humanos de aguante, de aguantar y hacer parecer que las cosas no nos está pasando nada. Pero tú sabes qué, a veces cuando nosotros tomamos conciencia de eso, ese puede ser el regalo más grande que nosotros podemos tener. Entonces quizás las cosas ya vinieron como crisis, como señal, la ignoramos la señal, luego nos toca el problema y también evadimos el problema, entonces no viene la crisis. Yo creo que la manera más fácil de hacerlo es en lo económico. ¿Cómo? Te viene una señal que si tú haces una inversión o tú gastas dinero en algo, tú dices, concha, no debería gastarlo, pero al final lo gastas. Y después que tú gastas el dinero, no pasó nada, te viene un problema. Te dices, uy, ahora tengo que pagar la tarjeta de crédito. Y cuando te viene la tarjeta de crédito, tú dices, no tengo el dinero, pero tú sabes que no le voy a hacer caso a la tarjeta de crédito. Si espera mucho, esa deuda que quizás puede haber sido, qué sé yo, de $100, con la misma tarjeta de crédito, acaba tú pagando muchísimo dinero. Pero eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Eso pasa en las relaciones, eso pasa con nuestra salud, eso pasa con nuestro dinero, eso pasa en nuestro trabajo, eso pasa en todas las áreas. Eso está pasando todos los días. Entonces, ¿por qué yo quiero enfrentar eso? Aquí viene algo bien importante. Es que otros lo ven y yo no lo veo. O sea, otros lo están viendo, pero yo no lo estoy viendo. Y a otros se le hace ver fácil lo que yo no estoy haciendo o cómo yo estoy tocando. O como a veces nosotros decimos, ese no va por buen camino. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo salgo de ahí? ¿Cómo yo puedo lograr salirme de ahí? Porque es lo que nosotros siempre buscamos. ¿Cómo yo no toco fondo? Lo primero es lo primero. Primero debo rendirme ante ese tocafondo. Porque a veces lo resistimos tanto y nos estamos moviendo que acabamos enterrándonos más de lo que nosotros podemos lograr salir de ahí. Entonces, antes de yo enterrarme ahí, yo te voy a decir una cosa. Y eso son dos cosas. Primero, nosotros necesitamos tener la paciencia cuando estamos tocando fondo. ¿Y por qué la paciencia? Porque si ese paciente, yo llego al fondo y yo no quiero ser paciente, yo quiero salir de una vez de eso. Sí, pero a veces nosotros tenemos que tener paciencia porque hay una lección muy grande que nos está enseñando las cosas y nos están pasando. Entonces yo creo que queremos a veces evadir eso sin darnos cuenta realmente qué es lo que estamos o necesitamos aprender de esto. Eso es lo primero. Lo otro, y lo más importante, es tener la valentía de poder salir de ahí o el coraje de salir de ahí. ¿Y por qué hablo de valentía? Valentía de que si no puedo salir de ahí, me puedo quedar ahí un rato más. Y como te mencionaba anteriormente, poder ser resiliente ante el problema que me está sucediendo. Poder tolerar lo que me está sucediendo. Y obvio, esta es una base fundamental para estar en ese estado de vacío, ese estado de toqué un lugar donde no tengo de dónde agarrarme, y es lo más importante, porque ese vacío, y cuando existe ese vacío que es la nada, está la posibilidad de todo. Mi nombre es Ricardo Tirado y espero que esto te sirva para algo en tu vida en el día de hoy.